En 1924, cuando Hitler se encontraba en la prisión en Landsberg a consecuencia del fracasado Putsch de Múnich, Haushofer pasó varias horas al día con él transmitiéndole sus teorías y proyectos. Entre otros le suministró el libro de Lord Bulwer-Lytton, The Coming Race, El poder de la raza futura. Es la descripción que hace Bulwer-Lytton de una raza aria altamente desarrollada que vive debajo de la tierra. Los documentos nazis capturados después de la caída del Tercer Reich indican que Hitler y sus partidarios lanzaron varias expediciones en busca de una entrada al mundo interior, la Tierra Hueca. Se ordenó a geógrafos y científicos alemanes que encontraran túneles que condujeran a Brilla, como se llamaba esa ciudad subterránea oculta. Se registraron grutas, cuevas, minas alemanas, suizas e italianas en busca de posibles entradas, e incluso Hitler ordenó a un coronel de inclinaciones intelectuales investigar la vida de Lord Bulwer-Lytton con la esperanza de saber dónde y cuándo había visitado el autor el mundo de los Brilla. Los nazis creían que a través de la energía Brill podrían acceder a un conocimiento profundo en el campo de la tecnología atómica, mucho del cual aún no ha sido descubierto, y cuya mala gestión habría provocado la desaparición abrupta de antiguas civilizaciones de las que solo hay algunas leyendas. Tal es el caso de los antiguos textos hindúes en los que se hace alusión a vimanas voladoras y armas con rayos atómicos. Lord Bulwer-Lytton, el autor del libro, tuvo vínculos con varias escuelas ocultistas y esotéricas como la francmasonería inglesa y los Rosacruces. Veamos lo que dice el libro El poder de la raza futura. Soy nativo de los Estados Unidos de Norteamérica. Mis antepasados abandonaron Inglaterra durante el reinado de Carlos II, y mi abuelo se distinguió algo en la Guerra de la Independencia. En el año 1800, fui invitado por un ingeniero, con quien había trabado relaciones, a visitar las profundidades de una mina cuya explotación él dirigía. El lector comprenderá, si es que sigue este relato, las razones que tengo para ocultar todo indicio acerca del paraje a que me refiero y hasta quizás me agradezca que me abstenga de toda descripción que pueda hacer posible el descubrimiento del mismo. Permítaseme, por tanto, que me limite a decir que acompañé al ingeniero al interior de la mina y quedé tan extrañamente fascinado por las sombrías maravillas de la misma y tan intensamente interesado en las exploraciones de mi amigo, que decidí prolongar mi estancia en aquellos parajes y durante algunas semanas descendí diariamente a las bóvedas y galerías formadas por la naturaleza y por el arte en las entrañas de la tierra. El ingeniero estaba convencido de que, en el nuevo pozo, cuya abertura se había comenzado bajo su dirección, se encontrarían yacimientos de mineral mucho más abundante y rico que los descubiertos hasta entonces. Al profundizar este pozo, dimos un día con un precipicio, cuyos lados aparecían erizados de rocas al parecer chamuscadas, como si en un lejano pasado hubiese sido abierto por fuegos volcánicos. Mi amigo se hizo bajar metido en una especie de jaula, después de haber probado la respirabilidad de la atmósfera por medio de una lámpara de seguridad. Permaneció cerca de una hora en el abismo. Cuando subió estaba muy pálido y una ansiosa expresión meditativa ensombrecía su rostro, algo muy ajeno a su carácter ordinario, el cual era franco, jovial y despreocupado. Se lo diré todo. Cuando la jaula paró me encontré sobre el borde de una roca. Debajo del precipicio descendía en plano inclinado a considerable profundidad, cuya oscuridad mi lámpara no podía penetrar. Pero del fondo llegaba, con indecible sorpresa para mí, una luz fija y brillante. Examiné, pues, los costados del precipicio y vi que podía aventurarme, por las proyecciones y bordes irregulares de las rocas, a lo menos hasta cierta distancia. Salí de la jaula y descendí. A medida que me acercaba más y más a la luz, el precipicio se ensanchaba, hasta que, por fin, ante mi inenarrable asombro, vi en el fondo del abismo un ancho camino nivelado, iluminado hasta donde alcanzaba la vista, por lo que me parecieron lámparas de gas artificial, colocadas a trechos regulares como en las anchas avenidas de una gran ciudad. Oí, además, a distancia, como el zumbido de lo que parecían voces humanas. Me consta, naturalmente, que no trabajan mineros rivales en esta sección del país. ¿De quién podían ser tales voces? ¿Qué manos humanas pudieron nivelar el camino y alinear aquellas lámparas? La superstición corriente entre los mineros, según la cual los gnomos o espíritus malignos habitan en las entrañas de la tierra, empezó a apoderarse de mí. Temblé ante la idea de descender más y enfrentarme con los habitantes de aquel valle infernal. De todos modos, no hubiera podido descender sin cuerdas, puesto que desde el punto en que me encontraba, las paredes del precipicio se ensanchaban en forma de bóveda, lo que hacía imposible todo descenso. Con alguna dificultad volví atrás. Ahora se lo he contado todo. A la mañana siguiente, los nervios de mi amigo se habían ya calmado y su curiosidad no estaba menos excitada que la mía. Quizás más, porque evidentemente creía en su propio relato, mientras que yo tenía bastantes dudas. Escogimos 6 mineros veteranos para que vigilaran nuestro descenso. Como la jaula no podía contener más de uno a la vez, el ingeniero bajó el primero.
Cuando llegó al borde de la roca en que se había detenido el día anterior, salió de la jaula y esta fue elevada para que yo descendiera a mi vez y muy pronto me encontré al lado de mi amigo. Nos habíamos provisto de una larga soga. La galería por la que avanzábamos descendía diagonalmente. Me pareció luz atmosférica difusa, no como la del fuego, sino suave y plateada como la de una estrella norteña. Abandonando la jaula, descendimos uno tras otro sin dificultad, gracias a las rocas salientes de los costados, hasta que llegamos al lugar en el que mi amigo tuvo que detenerse, la cual era una proyección bastante espaciosa como para que pudiésemos estar juntos. Desde este punto, el precipicio se ensanchaba bruscamente hacia abajo como un vasto embudo, y vi distintamente el valle, el camino y las lámparas que mi compañero había descrito. No habla exagerado nada. Oí los zumbidos que él había oído. Indescriptible zumbido mezcla de voces y unos pasos apagados. Forzando mi vista, más abajo percibí claramente a distancia las líneas de lo que me imaginé edificio muy grande. No podía ser mera roca natural, era demasiado simétrico, se destacaban inmensas columnas de estilo egipcio y todo el alumbrado como desde adentro. Llevaba conmigo un pequeño anteojo de bolsillo y con la ayuda de este pude distinguir cerca del edificio que menciono dos formas, al parecer humanas, aunque no estaba muy seguro. A lo menos eran seres vivos, porque se movían y ambos desaparecieron dentro del edificio. Llegué sin novedad al suelo. Inmediatamente el ingeniero empezó a bajar. Pero apenas había descendido unos 4 metros, cuando los ganchos que creíamos muy seguros cedieron o más bien la roca misma se quebró a causa de la tensión y el desgraciado fue precipitado al fondo. Cayendo a mis pies vi a mi compañero inanimado a mi lado, su vida completamente extinguida. Mientras estaba inclinado sobre el cadáver, lleno de dolor y horror, oí cerca de mí un extraño ruido, vi surgir de una oscura grieta en la roca, una enorme y terrible cabeza con las fauces abiertas y ojos abotagados. Era la cabeza de un monstruoso reptil, parecido al cocodrilo, pero infinitamente más grande que el mayor de aquella especie que jamás hubiera visto en mis viajes. Me levanté de un salto y corrí hacia el valle lo más deprisa que pude. Me detuve, al fin, avergonzado de mi pánico y de mi huida y volví al punto en que había quedado el cuerpo de mi amigo. Pero había desaparecido. Sin duda alguna, el monstruo lo había arrastrado a su guarida y devorado. Me encontraba solo en este mundo, extraño en las entrañas de la tierra. Lenta y cautelosamente me encaminé por el camino alumbrado hacia el gran edificio que he mencionado antes. El camino mismo tenía el aspecto de un gran paso alpino, bordeando montañas rocosas de cuya cadena formaba parte la del precipicio por el que había descendido. A gran profundidad a mi izquierda se divisaba un dilatado valle que ofrecía a mis asombrados ojos la inconfundible evidencia del arte y de la cultura. La escena entera delante, detrás y a mis lados, hasta donde la vista podía alcanzar, brillaba a la luz de innumerables lámparas. El mundo, sin un sol, brillante y tibio como un paisaje italiano a mediodía, pero el aire era menos opresivo y el calor más suave. Directamente encima de mí, no había cielo, sino únicamente un techo cavernoso. Este techo se elevaba más y más con la distancia sobre los valles lejanos hasta que se hacía imperceptible. Una atmósfera nebulosa lo llenaba todo. Poco después, el entero edificio a que me he referido estaba ante mi vista. Efectivamente, estaba construido por mano del hombre y parcialmente tallado en una gran roca. A primera vista, podía suponerse que el estilo del mismo pertenecía a la primitiva forma de arquitectura egipcia. Mientras hacía estas observaciones, salió de este edificio una forma humana, se detuvo en el ancho portal, miró alrededor, me vio y se aproximó. Llegó hasta pocos pasos de mí. A su vista y presencia, mis pies quedaron clavados en el suelo y se apoderó de mí indescriptible zozobra que me hizo temblar. Me recordó las imágenes simbólicas de genios o demonios que se ven en los vasos etruscos o se alinean en los muros de los sepulcros orientales. Imágenes que reproducen el perfil del hombre, pero que son de otra raza. Era alto, no gigante, pero tan alto como el hombre que más se aproxime al gigante. Pero, ¿qué rostro? Este fue el que me inspiró inquietud y terror. Era el rostro de un hombre, pero de un tipo distinto a nuestras razas conocidas. Lo que más se le aproxima es el perfil y la expresión de la esfinge, tan regular en su serenidad y belleza intelectual y misteriosa. El color era peculiar, más parecido a la variedad roja que a ninguna otra de nuestra especie. Su tono era más rico y suave. Los ojos eran grandes, negros, profundos y brillantes. Las cejas arqueadas en semicírculo. El rostro era lampiño, pero tenía algo indecible en su aspecto que, a pesar de la expresión serena y la belleza de las facciones, despertaba el instinto de peligro que se siente a la vista de un tigre o de una serpiente. Sentí que aquella imagen varonil estaba dotada de fuerzas hostiles al hombre. Al ver que se acercaba, sentí un sudor frío, caí de rodillas y me cubrí el rostro con las manos. Una voz me habló con tono sereno, dulce y armonioso, en un lenguaje del que no pude entender ni una palabra, pero sirvió para disipar mi terror.
Descubrí mi cara y levanté la vista. Aquel ser, no me atrevía a considerarlo hombre, me miraba con ojos que parecían leer en lo más hondo de mi corazón. Me vino como un desmayo, acompañado de punzantes y muy agudos dolores en la cabeza y en el cuello. Me dejé caer en el respaldo del asiento, haciendo vanos esfuerzos para ahogar un gemido. Al verme así, el muchacho, que hasta entonces parecía mirarme con desconfianza y antipatía, se arrodilló a mi lado para sostenerme, tomó una de mis manos entre las suyas, acercó sus labios a mi frente y alentó suavemente sobre esta. A los pocos momentos, el dolor había cesado. Me sobrevino un dulce y tranquilo sopor y quedó dormido. No sé cuánto tiempo permanecí en tal estado. Solo sé que, al despertar, me sentí perfectamente restablecido. Al abrir los ojos, me vi rodeado de formas silenciosas, sentadas a mi alrededor con la gravedad y quietud de orientales. Todas eran parecidas a la del primer individuo con quien me encontré. Iguales alas les envolvían. Vestían las mismas prendas, tenían los mismos rostros de esfinge, de ojos profundos y de color rojizo. Sobre todo, era el mismo tipo de raza, tipo humano, pero de aspecto más robusto y de mejor presencia, la cual inspiraba un indecible sentimiento de terror. Sentí en mi hombro el contacto tibio de una mano. Era la del muchacho. En sus ojos se reflejaban piedad y ternura, pero como la que concedemos a algún pájaro o mariposa que sufren. Me encogí ante tal contacto y ante tal mirada. Me causaban la vaga impresión de que aquel muchacho podía, si quisiera, matarme con la misma facilidad que un hombre puede matar a un pájaro o a una mariposa. Los otros continuaban conversando en voz baja. Por sus miradas hacia mí, me di cuenta de que yo era el objeto de su conversación. Uno de ellos, en particular, parecía empeñado en convencer al que me había encontrado sobre alguna proposición que me afectaba. El último, me pareció, por sus gestos, a punto de consentir, cuando, de pronto, el muchacho dejó su lugar cerca de la ventana y se interpuso entre los otros y yo, como para protegerme, y habló con palabra viva y enérgica. Por intuición o instinto, me di cuenta de que el muchacho, a quien tanto temía antes, estaba abogando en mi favor. Aún no había terminado el muchacho de hablar cuando otro desconocido entró en la habitación. Aparentemente era de mayor edad que los otros, aunque no era viejo. El recién llegado escuchó quietamente lo que le decían. Primero mi guía, luego los del grupo y finalmente el muchacho. Después se dirigió a mí, no con palabras, sino por signos y gestos. Creí entenderlo perfectamente y no me equivoqué. Comprendí que me preguntaba de dónde había venido. Extendí mi brazo y señalé hacia el camino que había seguido, desde el precipicio de rocas. Entonces se me ocurrió una idea. Le eché mano a mi libreta de notas y en una de las hojas hice un croquis del borde de la roca, de la soga y yo colgado de ella. Luego delineé las rocas cavernosas de abajo, la cabeza del reptil y la forma sin vida de mi amigo. Di este jeroglífico a mi interrogador, quien, después de examinarlo gravemente, lo pasó a su vecino y así recorrió todo el grupo. Después de este examen, el primer ser a quien yo había encontrado dijo algunas palabras y el muchacho, quien se había acercado y mirado el croquis, movió la cabeza afirmativamente, dando a entender que comprendía lo que significaba. El muchacho se acercó a la ventana, abrió las alas, pegadas a su forma, las sacudió una o dos veces y se lanzó al espacio. La sorpresa me hizo dar un salto y me precipité a la ventana. El chico estaba ya en el aire, sostenido por sus alas, las que no se movían como las de los pájaros, sino que se elevaban sobre su cabeza y parecían sostenerlo en las alturas, sin esfuerzo de su parte. El niño volaba con la rapidez del águila. Observé que llevaba la dirección de la roca en que yo había descendido, cuyos perfiles alcanzaban a divisarse a través de la brillante atmósfera. A los pocos minutos, volvía penetrando por la misma abertura por la que había salido, dejando en el suelo la soga y los ganchos que yo había abandonado al descender por el precipicio. De entre los presentes se cruzaron algunas palabras. Uno del grupo tocó a uno de los autómatas, el cual avanzó y se deslizó fuera de la habitación. Luego, el último, que había entrado, me tomó de la mano y me condujo al corredor. Allí nos esperaba la plataforma en que habíamos subido. Montamos en ella y descendimos hasta el hall. Mi nuevo compañero, siempre tomándome de la mano, me condujo del edificio a la calle, por decirlo así, que se extendía enfrente, bordeada en cada lado por edificios separados entre sí por jardines, cubiertos de brillante vegetación de colores vivos y extrañas flores. En medio de esos jardines, los cuales estaban separados por paredes bajas, o caminando por la calle, se veían muchas formas similares a las que había visto. Algunos de los transeúntes, al verme, se acercaron a mi guía. Por su tono, sus miradas y gestos, evidentemente le preguntaban por mí. En pocos momentos se juntó una multitud a nuestro alrededor que me examinaba con gran interés, como si se tratara de algún raro animal salvaje.
No obstante, al satisfacer su curiosidad, mantuvieron una actitud cortés y grave y después de breves palabras de mi guía, quien me pareció que se quejaba de la obstrucción de la calle, se alejaron haciendo una solemne inclinación de cabeza y siguieron su camino, con tranquila indiferencia. Llegamos a una sala de dimensiones moderadas, en la que estaba reunida la que, después supe, era la familia de mi guía. Se hallaban sentados alrededor de una mesa como para almorzar. Las formas allí agrupadas eran la esposa de mi guía, la hija y 2 hijos. De inmediato reconocí la diferencia entre los 2 sexos. Observé que las mujeres eran más altas y de mayores proporciones que los hombres y de líneas de contornos todavía más simétrico, pero carecían de la suavidad y expresión tímida que dan encanto al rostro de nuestras mujeres sobre la tierra. La esposa no llevaba alas. Las de la hija eran más largas que las de los hombres. Mi guía dijo unas pocas palabras. Al oírlas, las personas sentadas se levantaron y con la peculiar dulzura de su mirada y maneras que había observado antes y que, en verdad, era característica común de aquella formidable raza, me saludaron a su manera, la cual consiste en llevarse la mano derecha gentilmente a la cabeza y emitir un monosílabo sibilante. Sí, cuyo significado es bienvenido. La dueña de casa me indicó un asiento a su lado y me sirvió, en un plato de oro, viandas de una de las fuentes. Al probarlas, no obstante ser viandas desconocidas para mí, quedé maravillado, más de la delicadeza y exquisitez del sabor de las mismas que de su raro aroma. La hija de mi huésped me habló en mi propio idioma, con solo un ligero acento extranjero. «¿Cómo se encuentra usted?», preguntó. Pasaron algunos momentos antes de que pudiese sobreponerme a mi sorpresa, lo suficiente para balbucear. «¿Usted conoce mi idioma?». «¿Cómo? ¿Quién y qué es usted?». Mi huésped sonrió e hizo una señal a uno de sus hijos, quien tomó de sobre la mesa varias delgadas hojas metálicas y me las mostró. En ellas había trazadas diversas figuras. Una casa, un árbol, un pájaro, un hombre, etc. En aquellos dibujos reconocí mi propio estilo. Bajo cada figura había escrito el nombre en mi idioma y escritura, y, debajo, con otra escritura, una palabra para mí desconocida. Me dijo mi huésped. Así hemos empezado. Mi hija C, que pertenece al Colegio de Sabios, ha sido su institutriz y la nuestra también. C entonces puso ante mí otras hojas de metal en las que había escritas con mi escritura, primero palabras y después frases. Bajo cada palabra y cada frase había extraños caracteres de otra mano. Concentrando mis sentidos, comprendí que de aquellas maneras habían formado un rudo diccionario. ¿Lo hicieron mientras yo soñaba? Eso basta, por hoy, dijo C con tono imperativo. Descanse y tome alimento. Se me asignó una habitación en aquel vasto edificio. Estaba bella y fantásticamente dispuesta, pero sin la esplendorosa obra de metal y piedras preciosas que había en los salones públicos. Las paredes estaban cubiertas con variedad de colgaduras hechas de tallos y fibras de plantas y el pavimento estaba cubierto por alfombras del mismo material. «¿Pero de qué parte del mundo viene usted?», me preguntó el padre, «que aparezcamos tan extraños a usted y usted a nosotros». He visto tipos individuales de casi todas las razas, diferentes de la nuestra, excepto las más primitivas que habitan en remotos rincones sin cultivar. De estas no conocen otra luz que la que emana de fuegos volcánicos y se contentan con vivir casi a oscuras como muchos seres que se arrastran, gatean y hasta vuelan. Pero usted ciertamente no puede pertenecer a esas tribus bárbaras, aunque por otra parte no parece que pertenezca a ningún pueblo civilizado. Me lastimó un poco su última observación y le repliqué que tenía el honor de pertenecer a una nación considerada una de las más civilizadas de la tierra y que en cuanto se refería a la luz, aunque admiraba la ingenuidad y esplendidez con que mi huésped y sus conciudadanos habían conseguido iluminar las regiones en que la luz del sol no podía penetrar, no alcanzaba yo a concebir que quien había contemplado los cuerpos celestes pudiera comparar su brillo con las luces artificiales, inventadas por las necesidades del hombre. Pero mi interlocutor insistió en que había visto tipos de casi todas las razas diferentes de la suya, salvo los atrasados bárbaros que había mencionado. C se levantó y, besando a su padre en las sienes, dijo con una sonrisa: «La lengua de una guía es suelta, pero el amor la sujeta fuertemente. Pero, padre mío, si temes por un momento que una palabra mía o tuya puede poner en peligro a nuestra comunidad a causa del deseo de explorar el mundo más allá, ¿no bastaría una oleada de bril, adecuadamente dirigida, para borrar de nuestro cerebro hasta el recuerdo de lo que hemos oído decir al extranjero?» «¿Qué es bril?», pregunté. A esta pregunta, C entró en explicaciones de las que entendí muy poco, porque no existe palabra alguna en ningún idioma, de los que yo conozco, que sea sinónimo exacto de la palabra bril. La llamaré electricidad, pero abarca en sus múltiples ramificaciones otras fuerzas de la naturaleza, a las cuales en nuestra nomenclatura científica se da otros nombres, tales como magnetismo, galvanismo, etc.
Aquella gente creía que en el Vril habían alcanzado a la unidad de las energías naturales, conjeturada por muchos de nuestros filósofos y de la que Faraday habla, bajo el más cauteloso término de correlación. Estos filósofos subterráneos afirman que, mediante una operación del Vril, al que Faraday quizás llamaría magnetismo atmosférico, pueden ellos influenciar las variaciones de temperatura, en otras palabras, el clima, que con otras operaciones, por el estilo de las atribuidas al mesmerismo, fuerzas electrobiológicas, fuerza ódica, etc., pero aplicadas científicamente mediante conductores de Vril, pueden influenciar nuestras mentes y los cuerpos animales y vegetales a un grado no sobrepujado por los relatos de nuestros místicos. A la combinación de todos estos agentes le dan el nombre común de Vril. Durante largo rato estuvimos C y yo conversando sobre las propiedades de la fuerza Vril, tratando C de hacerme comprender la enorme influencia que tal fuerza había tenido en el desenvolvimiento tan notable de aquella raza. C me preguntó si en el mundo de donde yo venía no se sabía que las facultades mentales pueden ser agudizadas a un grado desconocido en estado de vigilia, de trance y telepatía, en los cuales los pensamientos de un cerebro pueden ser transmitidos a otro y de esta manera establecer un intercambio rápido de conocimientos. Repliqué que se hablaba entre nosotros de tales casos de trance y telepatía, que yo mismo había oído mucho sobre ello y había presenciado algo del modo de proceder al provocarlos artificialmente en experimentos de clarividencia mesmérica. Añadí que tales prácticas habían caído en desuso y descrédito a causa, en parte, de los torpes engaños que en ellas se cometían, pero mientras mi mente desenvolvía tales pensamientos, C tranquilamente dirigió su dedo índice a mi frente y me hizo dormir. Al despertar de nuevo, vi al lado de mi cama al muchacho que había traído los ganchos y la soga a la casa en la que fui primeramente recibido, la cual según supe después era la residencia del magistrado jefe de la tribu. El muchacho cuyo nombre era Tae era el hijo mayor del magistrado. Descubrí que durante mi último sueño o trance había yo hecho grandes progresos en el aprendizaje del idioma del país y que podía conversar con relativa facilidad y soltura. Me trajo la tableta en la que yo había dibujado mi descenso y la cabeza del horrible reptil que me había aterrorizado, haciendo que me alejara del cadáver de mi amigo. Señalando a esta parte del dibujo, Tae me hizo algunas preguntas con respecto al tamaño y forma del monstruo, así como de la cueva o el precipicio de donde había salido. Según las primitivas tradiciones, los progenitores más remotos de la raza habitaron en un mundo en la superficie de la Tierra, sobre el mismo lugar que los descendientes entonces habitaban. Se conservaban todavía en sus archivos mitos de aquel mundo y con los mitos, leyendas, según las cuales en la bóveda de aquel mundo había luminarias que ninguna mano humana encendía. Pero tales leyendas eran consideradas por algunos comentadores como fábulas alegóricas. En uno de tales cataclismos, la porción de la superficie habitada por los antepasados de esta raza sufrió inundaciones, no repentinas, sino graduales e incontrolables en las que fueron sumergidos y perecieron todos, salvo un pequeño número. No me atrevo a conjeturar si este relato se refiere a nuestro histórico y sagrado diluvio o a alguno anterior supuesto por los geólogos. Un grupo de la desdichada raza, invadida por la inundación, se refugió huyendo de ella en cavernas entre las más altas rocas y vagando por hondonadas cada vez más profundas perdieron de vista para siempre el mundo superior. En efecto, la entera faz de la Tierra había cambiado en aquel grave cataclismo. Los fugitivos llevaron con ellos el conocimiento de las artes que habían practicado sobre tierra, artes de cultura y civilización. Su primera necesidad debió ser la manera de proporcionarse bajo tierra la luz que habían perdido arriba. Durante muchas generaciones, me decía mi huésped, con una especie de menosprecio mezclado con horror, nuestros primitivos antepasados tuvieron, según se dice, que degradar su rango y acortar sus vidas comiendo carne de animales, muchos de los cuales, como ellos mismos, escaparon del diluvio y se guarecieron en las cavernas de la tierra. Otros animales que se supone eran desconocidos en el mundo de arriba, habitaban estas mismas cavernas. Cuando lo que podríamos llamar la época histórica emergió del crepúsculo de la tradición, la raza Ana se había ya establecido en diferentes comunidades y había alcanzado un grado de civilización muy análogo al que hoy disfrutan las naciones más avanzadas de sobre la Tierra. Conocían la mayoría de nuestros inventos mecánicos, incluso la aplicación del vapor y del gas. Las comunidades mantenían fiera competencia entre ellas. Tenían sus ricos y sus pobres, sus oradores y conquistadores y guerreaban sea por un dominio o por una idea. Aunque diversos estados reconocían varias formas de gobierno, empezaban a preponderar las instituciones liberales. El poder e influencia de las asambleas populares crecía. Las repúblicas pronto se generalizaron. La democracia, a la que los políticos europeos más inteligentes aspiran como meta final del progreso político. Era la época del odio y de la envidia, de fieras pasiones, de cambios sociales constantes, más o menos violentos, de lucha de clases, de guerra entre Estado y Estado.
Esta fase de la sociedad, no obstante, duró algunas edades y terminó finalmente, a lo menos entre las poblaciones más nobles y más intelectuales, gracias al gradual descubrimiento de las potencias latentes almacenadas en el omnicompenetrante fluido que ellos denominaron Brill. Según las explicaciones que me daba C., la cual como erudita profesora del Colegio de Sabios, había estudiado tales cuestiones más diligentemente que los demás miembros de la familia de mi huésped, tal fluido es susceptible de ser obtenido de toda clase de materia, animada o inanimada, y convertido en un poderoso agente. Puede destruir como el rayo. En cambio, aplicado diferentemente, puede restablecer y vigorizar la vida, curar y preservar. Se valen del mismo para curar las enfermedades o, mejor dicho, para ayudar al organismo físico a restablecer el equilibrio de sus poderes naturales y, por consiguiente, a curarse por sí mismo. Por medio del mismo agente, atraviesan las sustancias más sólidas y abren valles al cultivo a través de las formaciones rocosas de su subterránea inmensidad. Del mismo extraen la luz que les proporcionan sus lámparas, la que es más fija, suave y saludable que la obtenida de las sustancias inflamables que utilizaban antiguamente. Pero los efectos de este descubrimiento de los medios para dirigir la fuerza terrible de Brill se dejaron sentir más particularmente en las relaciones político-sociales. A medida que tales efectos fueron conocidos y hábilmente dirigidos, la guerra entre los conocedores de Brill cesó, por la sencilla razón de que desarrollaron el arte de destrucción a tal grado de perfeccionamiento que anularon toda superioridad en número, disciplina y estrategia militar. El fuego, concentrado en el hueco de una varilla manejada por la mano de un niño, era capaz de abatir la más resistente fortaleza y abrir su camino incendiario desde la vanguardia a la retaguardia de los ejércitos. Si un ejército se enfrentaba con otro y ambos dominaban tal agente, no podía ocurrir otra cosa que la aniquilación mutua. Por tanto, los días de guerra habían pasado. El hombre estaba tan a merced del hombre, puesto que si querían, se podían destruir en un instante, que desapareció toda noción de gobierno por la fuerza y se anularon todos los sistemas políticos y formas de ley. Solo por la fuerza se pueden mantener unidas vastas comunidades dispersas en grandes extensiones del espacio, pero con tal agente ya no existía la necesidad de luchar por la propia conservación, ni había necesidad de engrandecerse para que un estado pudiese predominar sobre otro. Elegían un único supremo magistrado, al que titulaban Tur. Nominalmente el cargo era vitalicio, pero rara vez se podía inducir a quien lo ocupaba a retenerlo una vez llegado al principio de su vejez. Verdaderamente, nada había en aquella sociedad que hiciera que sus miembros ambicionaran la retención del cargo. No había honores ni distintivos de alto rango inherente al mismo. El supremo magistrado no se distinguía de los demás ni por su residencia ni por sus emolumentos. Por otra parte, los deberes que sobre él pesaban eran maravillosamente ligeros y fáciles, pues que no demandaban un grado preponderante de energía o inteligencia. No habiendo temores de guerra no había que mantener ejércitos. No existiendo un gobierno de fuerza, no había fuerzas de policía que nombrar ni dirigir. Lo que llamamos crimen era algo desconocido entre los Brill y no había cortes de justicia criminal. Los raros casos de diferencias civiles eran zanjados por el arbitraje de amigos elegidos por las partes o decididos por el Consejo de Sabios, que describiré más adelante. No existían los abogados profesionales, pues, en realidad, las leyes eran convenios amigables, puesto que no existía ningún poder capaz de aplicar la ley a un ofensor que llevaba en su varilla el poder para destruir a sus jueces. Pero, aunque no había leyes como las nuestras, ninguna raza sobre la tierra es tan respetuosa de la ley como lo era aquella. La obediencia a la regla adoptada por la comunidad se había hecho instintiva en ellos, como si fuera implantada por la naturaleza. En cada hogar, el jefe del mismo establecía reglas para su dirección que no eran resistidas ni discutidas por quienes pertenecían a la misma. El principal deber del Supremo Magistrado consistía en mantenerse en relación con ciertos organismos encargados de la administración de detalles especiales. El más importante y esencial de tales detalles era el relacionado con la provisión de luz. De este departamento, mi huésped, Aflin, era el jefe. En idioma de los Brill, la palabra Ana corresponde a nuestro plural hombres, An al singular hombre. La palabra para mujer es Gi, que se pronuncia Gi, que para formar el plural se transforma en Giei, con la pronunciación más suave Giei. Las Giei gozan de todos los derechos de igualdad con los hombres, a lo cual se oponen algunos filósofos de la superficie de la tierra. Durante la infancia, las niñas desempeñan las funciones del trabajo, indistintamente con los muchachos.
Como estos, se dedican en sus primeros años a la destrucción de animales dañinos, sea a causa de su entrenamiento en ejercicios gimnásticos o a su organización constitucional. Las Giei son ordinariamente superiores a los Ana en fuerza física, elemento importante para el mantenimiento de los derechos femeninos. Son de mayor estatura y bajo sus curvas proporcionadas se ocultan músculos y tendones tan resistentes como los del sexo opuesto. Las Giei poseen un más pronto y concentrado dominio sobre el misterioso fluido agente que contiene los elementos destructivos, el cual aplican con sagacidad mucho mayor, acentuada por el disimulo. De manera que no solo se pueden defender a sí mismas contra toda agresión de los hombres, sino que pueden, en cualquier momento y ante el menor peligro, dar fin a la existencia del esposo infiel. Hay que decir, para crédito de las Giei, que no hay constancia, desde hace muchas edades, de que hayan abusado de esta terrible superioridad en el arte de destrucción. Pero hay un privilegio que la Gi retiene con ahínco, el cual constituye quizás el motivo oculto de muchos que defienden los derechos de la mujer sobre la tierra. Las Gi reclaman el derecho, usurpado por los hombres entre nosotros, de declarar su amor, en otras palabras de ser festejadora en vez de festejada. Tal fenómeno como la solterona no existe entre las Giei. En efecto, muy raro es que una Gi no obtenga el an en quien haya puesto su corazón si el afecto de éste no está puesto en otra. He mencionado muchas veces la varita mágica Brill y mis lectores esperarán, naturalmente, que la describa. Esto no puedo hacerlo con exactitud porque nunca se me permitió manipularla por temor de algún terrible accidente a causa de mi ignorancia acerca de su empleo. Es hueca y lleva en el puño varios registros, llaves o resortes, por medio de los cuales la fuerza puede ser alterada, modificada o dirigida, según se quiera utilizar para destruir o curar, para romper roca, para disparar vapores, para afectar cuerpos o para ejercer alguna influencia sobre las mentes. Se lleva usualmente del cómodo tamaño de un bastón, pero es extensible y se puede alargar o acortar a voluntad. Al usar la varita, se apoya el puño en la palma de la mano con los dedos índice y medio abiertos. Me aseguraron, no obstante, que el poder de la varita no es igual para todos los que la manejan, sino que ciertas propiedades del Brill dependen de quien la maneja en afinidad con el fin que se propone. Unos tienen más poder para destruir, otros para curar, etc. Mucho depende de la calma y fuerza de voluntad del manipulador. Ellos afirman que el pleno poder del Brill solo pueden ejercerlo quienes posean cierto temperamento constitucional, que es hereditario. En tales condiciones, una niña de 4 años de las razas Brilla puede hacer, con la varita puesta por primera vez en sus manos, cosas que no podría hacer el más fuerte y hábil mecánico, que no pertenezca a dichas razas, aunque dedique toda su vida a la práctica. Unas varitas son más complicadas que otras. Las confiadas a los niños son más sencillas que las empleadas por los sabios de ambos sexos. Las de los niños están construidas para el objeto especial al que los mismos se dedican, el cual, como dije antes, es para los más pequeños el de destruir. En las varitas de las esposas y madres, el poder destructivo está anulado y, en cambio, están cargadas con pleno poder curativo. Quisiera poder decir algo más sobre este singular conductor del fluido Brill, pero solo puedo decir que el mecanismo del mismo es tan delicado como maravillosos son sus efectos. Desde la expedición que hice con Tae y que he narrado en un capítulo anterior, el muchacho me hacía visitas frecuentes. Me había tomado gran simpatía, que yo retribuía cordialmente. En efecto, como no había cumplido todavía 12 años y no había empezado los estudios científicos, con los cuales se cierra el período de la niñez en aquel país, mi intelecto no era tan inferior al suyo como al de otros miembros de su raza, especialmente de las Giei, y en particular el de la destacada C. Los niños de los Brilla, dado que sus mentes están ocupadas en tantos deberes activos y graves responsabilidades, no son, en general, alegres. Pero Tae, con toda su sabiduría, tenía mucho del buen humor juguetón que caracteriza frecuentemente a los ancianos de genio. En mi compañía experimentaba Tae algo parecido al placer que un muchacho de la misma edad siente en nuestro mundo en compañía de un perro o mono domesticado. Venía observando, desde hacía algún tiempo, en la altamente instruida y poderosamente proporcionada hija de mi huésped, ese sentimiento bondadoso y protector con el cual, lo mismo bajo que, sobre la tierra, una providencia omnisciente ha dotado al género femenino de la raza humana. Pero, hasta muy recientemente, yo atribuía tal sentimiento al afecto que toda mujer siente por animalitos domésticos y que ellas comparten con un niño. Pero empecé a darme cuenta, con pena, de que el sentimiento con que C se dignaba honrarme era diferente del que había yo inspirado a Tae. De esta convicción, lejos de despertar en mí esa complacencia grata que la vanidad del hombre concibe ordinariamente al notar que el bello sexo aprecia sus méritos personales, me inspiró, más bien, temor.
No obstante, de entre todas las muchachas de aquella comunidad, de las cuales C era, quizás, la más inteligente y la más fuerte, era según consenso general, la más gentil, ciertamente la más popular y la más querida. A ella no la podían castigar, no la podían confinar o coaccionar. Ni en la vida doméstica, ni en la política reconocían ley alguna de fuerza aplicable a los de su raza, pero podían poner eficazmente fin al capricho de Lagui, haciéndome polvo con una descarga de Bril. Consecuente con la honorable determinación que había tomado respecto a C, empecé a excusarme cada vez que ésta me invitaba a salir solo con ella. En ocasión en que la muchacha daba una conferencia en el Colegio de Sabios aproveché la oportunidad para hablar con su padre Aflin. Te cortejará como su prometido, añadió Aflin gravemente y sin señal alguna de sorpresa o desagrado. Vos lo habéis dicho. Eso sería una desgracia, añadió mi huésped, después de una pausa, considero que has obrado como debías en advertirme. Como tú dices, no está fuera de lo común que una muchacha soltera tenga gustos, en cuanto al objeto que anhela, que parezcan caprichosos a otros, pero no hay poder capaz de obligar a una a seguir un curso opuesto al que ella misma decida seguir. Todo lo que podemos hacer es razonar con ella, pero la experiencia me enseña que es en vano que el entero colegio de sabios trate de disuadir a una muchacha en cuestiones que conciernen a su elección en amor. Lo siento por ti, porque tal matrimonio sería en contra del bien de la comunidad, puesto que los vástagos de tal matrimonio adulterarían la raza. Incluso podrían venir a este mundo con dientes de animales carnívoros, lo cual no podría permitirse. C, como Guy, no puede ser dominada, pero tú, como Tis, puedes ser destruido. Por aquellos días, veía poco a C, solo a las horas de comer, cuando se reunía la familia. Ella se mantenía reservada y silenciosa. De consiguiente se iban desvaneciendo mis temores en cuanto al peligro a que me exponía a un afecto que yo no había alentado, ni merecido, pero persistía mi depresión de ánimo y cada vez ansiaba más escaparme al mundo superior. Por más que discurría no encontraba medio alguno para realizarlo. Nunca se me permitía andar solo, de manera que no tuve, ni siquiera, ocasión de visitar el lugar por donde descendí por si encontraba algún modo de ascender hasta la mina. Estaba yo un día solo cavilando, en mi habitación, cuando Tai llegó volando por el ventanal abierto y se posó en el diván. Siempre me alegraba la visita de aquel niño, en cuya compañía, aunque humillado, me sentía menos eclipsado que en presencia de las personas mayores. Al quedar solos Tai y yo en la ancha carretera que va de la ciudad al precipicio, por el cual yo había descendido a esta región subterránea, carente de la luz de las estrellas y del sol, dije en voz baja: niño y amigo, veo en el rostro de tu padre algo que me asusta. Siento como si, en su terrible tranquilidad, contemplara la muerte. Tai no contestó de inmediato. Parecía agitado, como si debatiera dentro de sí qué palabras decir para dulcificar alguna noticia desagradable. Por fin dijo: ningún Bril ya teme a la muerte. ¿La temes tú? El temor a la muerte es innato en los pechos de la raza a la cual yo pertenezco. Solo podemos dominarlo ante el llamado del deber, del honor o del amor. Somos capaces de morir por una verdad, por la tierra natal, por aquellos a quienes amamos más que a nosotros mismos. Diré a mi padre lo que has dicho y le pediré que salve tu vida. Entonces, ¿ha decretado ya mi destrucción? La culpa o la tontería es de mi hermana, dijo Tai, con alguna petulancia. Ella habló esta mañana a mi padre y después de la conversación, este me llamó, en mi carácter de jefe de los muchachos comisionados para destruir las vidas que amenazan a la comunidad, y me dijo: toma tu varilla de Bril y busca al extranjero al cual tú quieres. Que su fin sea rápido y sin dolor. Dejadme volver al país de donde he venido, por el precipicio por el cual descendí. Con una pequeña ayuda de tu parte puedo irme ahora mismo. Tú, con la ayuda de tus alas, puedes sujetar, al borde de las rocas, la soga que encontraste y que seguramente has guardado. Haz lo que te pido, ayúdame a llegar, siquiera, al punto desde el cual descendí y desapareceré de vuestro mundo para siempre tan seguramente como si me encontrara entre los muertos. El precipicio fue cerrado, por orden de Aflin, tan pronto como pudo comunicarse contigo, en tu trance, y supo, de tus propios labios, la clase de mundo del cual venías. ¿No recuerdas que C me exigió que no te preguntara nada acerca de ti o de tu raza? Al dejarte aquel día, Aflin me buscó y me dijo: no debe quedar abierto paso alguno entre el mundo del extranjero y el nuestro. De lo contrario, el mal y las tristezas de su mundo puede descender al nuestro. Con los muchachos de tu banda, aplicad las fuerzas de vuestras varillas de Bril a los costados de la caverna, hasta que los fragmentos de piedra llenen todas las hendiduras, de manera que no se pueda ver desde el otro lado el resplandor de nuestras lámparas. Mientras el niño hablaba, mi mirada estaba fija en las rocas cerradas ante mí. Enormes e irregulares, las masas de granito dejaban ver la superficie chamuscada por la fuerza Bril, ni una rendija quedaba abierta.
De manera que toda esperanza está perdida, murmuré, dejándome caer al borde del camino. Ya no veré más el sol. Ahora, si has de matarme, dispara. Tae movió la cabeza gentilmente. No, dijo, la demanda de mi padre no es tan formal como para no dejarme margen de elección. Voy a hablarle y puede que consiga salvarte. Promediaban las horas destinadas al sueño, que constituyen la noche de los Brilla. Una mano apoyada en mi hombro me despertó del adormecimiento perturbado en que había caído no hacía mucho. Me sobresalté al despertar bruscamente. Abrí los ojos y vi a Cee de pie a mi lado. Silencio, dijo ella, en voz baja, que nadie nos oiga. ¿Crees que, por no haber conseguido tu amor, he dejado de velar por tu seguridad? He visto a Tae. No ha conseguido nada de su padre, quien mientras tanto ha conferenciado con los 3 sabios, a quienes pide consejo en las cuestiones dudosas. Por consejo. De estos ha ordenado que debes perecer cuando el mundo despierte a la vida. Yo te salvaré. Levántate y vístete. Cee señaló una mesa al lado del diván en la que vi el traje que llevaba al abandonar el mundo superior y que había cambiado después por las prendas más pintorescas de los Brilla. La joven Gi salió por el ventanal a la terraza mientras yo apresuradamente y sin salir de mi asombro me vestía con mis ropas. Al unirme a ella, en la terraza, su rostro estaba pálido y rígido. Tomándome de la mano, me dijo con dulce voz, mira cuán brillantemente el arte de los Brill ya ha iluminado el mundo en que moran. Mañana este mundo estará en tinieblas para mí. Me atrajo de nuevo a la habitación, sin esperar mi respuesta, de esta al corredor, desde el cual descendimos al vestíbulo. Salimos a las calles desiertas y seguimos el camino ascendente bajo las rocas. Estaba convencido, aunque Cee nada me había dicho, que había resuelto ayudarme a volver al mundo superior y que nos dirigíamos al lugar por donde había descendido. Su silencio se me comunicó e impuso el mío. Nos acercábamos al precipicio. Había sido reabierto, aunque no presentaba, en realidad, el mismo aspecto que cuando yo había pasado por allí, que en la muralla de rocas que Tae y yo habíamos visto cerrada poco antes, se había abierto una nueva abertura, en cuyos costados ennegrecidos todavía brillaban chispas de piedras carbonizadas. Mi mirada, sin embargo, no podía penetrar más allá de unos cuantos metros en la profundidad del oscuro hueco y me pregunté, con desaliento, cómo podríamos ascender por allí. Cee adivinó mis dudas. No temas, dijo, con una triste sonrisa, tu vuelta está asegurada. Empecé esta obra al comienzo de las horas de silencio, cuando todos dormían. No he descansado hasta que el camino hacia tu mundo ha quedado libre. Permaneceré contigo, todavía, un corto rato. No nos separaremos hasta que tú digas. Puedes irte, ya no te necesito. El remordimiento encogió mi corazón ante tanta grandeza de alma. Oh, exclamé, que no daría porque fueras de mi raza o yo de la tuya. Entonces jamás diría. Ya no te necesito. Te bendigo por estas palabras y las recordaré cuando ya te hayas ido, contestó Lagi, tiernamente. Durante este breve intercambio de palabras, Cee se había dado vuelta, con su cuerpo inclinado y su cabeza apoyada en su pecho. De pronto, se enderezó en toda su estatura enfrente de mí. Mientras su rostro estuvo oculto a mi mirada, ella había encendido la diadema que llevaba en su frente, de manera que brillaba como si fuera una corona de estrellas. No solo el rostro y forma, sino todos los alrededores quedaron iluminados por el resplandor de la diadema. Ahora, dijo, rodéame con tus brazos por primera y última vez. Ahora, ten valor y sujétate bien. Al hablar así, su forma se dilató y las amplias alas se expandieron. Pegado a ella, nos elevamos por aquel terrible precipicio, que la luz estrellada de su frente iluminaba en toda su extensión. Envuelta en luz, parecía un ángel remontándose hacia el cielo, con el alma rescatada de la tumba. Lagi. Continuó el vuelo hasta que oí a la distancia el murmullo de voces humanas, el sonido del trabajo humano. Nos detuvimos en el suelo de una de las galerías de la mina. Más allá, muy distantes, ardían las mortecinas, raras y débiles lámparas de los mineros. Entonces me desprendí. Lagi besó apasionadamente mi frente, pero con la pasión de una madre, y dijo, con lágrimas en los ojos: adiós para siempre. Tú no me dejas ir a tu mundo. Tú no puedes volver jamás al mío. Antes de que mis familiares despierten, las rocas se habrán cerrado de nuevo sobre el precipicio, para no volver a ser abiertas por mí y quizás tampoco por otros, por edades incontables. Cuando alcance la vida, más allá de esta partícula de tiempo, te buscaré. Es posible que también allí el mundo asignado a ti y los tuyos tenga rocas y golfos que los separen del mundo de los de mi raza y que yo pueda abrirme camino para recuperarte como lo he abierto para perderte. Su voz cesó. Oí un susurro, como de alas de cisne, y vi cómo Cee se alejaba y los rayos de su diadema estrellada se amortiguaban más y más, dejándome en sombría oscuridad.
Me senté en una roca y permanecí por algún tiempo sumido en la mayor tristeza, luego me levanté y empecé a andar con paso tardo hacia el lugar de donde me llegaban los sonidos humanos. Los mineros que encontré me eran desconocidos y de una nación que no era la mía. Se volvieron a mirarme sorprendidos, pero, viendo que no contestaba a las preguntas que me hacían en su idioma, volvieron a su trabajo y me dejaron pasar sin molestarme. Por fin, llegué a la bocamina, sin verme molestado por otros interrogatorios, salvo el de un oficial amigo que me conocía, pero que, afortunadamente, estaba demasiado ocupado para entretenerse conmigo. Tuve buen cuidado de no volver a mi antiguo alojamiento. Sin pérdida de tiempo, aquel mismo día me alejé de un vecindario en donde no hubiera podido eludir preguntas a las cuales no podía contestar satisfactoriamente. Regresé a mi país en donde, desde hace mucho tiempo, me he dedicado tranquilamente a los negocios. Hace 3 años me retiré con una regular fortuna. Rara vez he sido invitado a relatar las andanzas y aventuras de mi juventud. Tampoco me he sentido tentado a hablar de ellas. Algo desengañado, como otros muchos, de cuanto se relaciona con la vida doméstica, con frecuencia pienso en la joven Guy. Y me pregunto, ¿cómo pude rechazar aquel amor, a pesar de los peligros que implicaba y de las condiciones que se me imponían? Cuanto más pienso en la gente que, en regiones excluidas de nuestra vista y consideradas inhabitables por nuestros sabios, desarrollan fuerzas muy superiores a nuestros más disciplinados sistemas, con cuyas virtudes nuestra vida social y política resulta más antagónica, a medida que progresamos, más ardientemente ruego a Dios que transcurran muchas edades antes de que surjan a la luz del sol nuestros destructores inevitables. No obstante, como mi médico me ha dicho francamente que he contraído una dolencia que, sin causar dolores ni presentar síntomas perceptibles de sus avances, puede ser fatal en cualquier momento, he creído mi deber para con mis semejantes prevenirles dejando constancia de mis temores con respecto a la raza futura.